Estás escuchando Conversación Abierta, un podcast de psicología en el que hablaremos sobre la vida cotidiana y temas que observamos en nuestras consultas. Atrévete a escuchar con curiosidad lo que hoy tenemos para contarte. Somos Paula Colina y Soraima Saldivia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversación Abierta. Yo soy Soraima Saldivia, psicóloga clínica. Yo soy Paula Colina, psicóloga clínica. Y hoy queremos hacer una continuación en relación al tema de la situación que se sigue presentando en Venezuela. Nuestra intención al hacer el episodio de hoy es, uno, seguirnos acompañando en este proceso que aún no se termina y evidentemente también por no terminarse todavía trae consigo un montón de emociones, de sensaciones, de dudas que nos están acompañando y que a su vez estas dudas y confusiones al acompañarnos pueden generar otras emociones adicionales como son la desesperanza, la resignación, la falta como de ganas, la incredibilidad de un cambio, entre otras cosas. Entonces queremos tomar el ejemplo de la situación de Venezuela como un punto de partida para ejemplificar cómo ciertas posiciones emocionales y subjetivas en la vida generan situaciones de inconformidad, de falta de conexión con otros por no estar en sintonía, de estar desconectada de una emoción de esperanza, de positivismo. Evidentemente también quiero aclarar y hacer un gran paréntesis aquí, todo esto en el marco de entendernos a cada uno, porque lo que se ha vivido particularmente en Venezuela han sido años de una situación en la que es natural también que esta situación de desesperanza esté presente. Pero lo que nosotras queremos traer hoy es cómo reconectar con la esperanza, cómo saber dar un paso hacia atrás para que otros den un paso hacia adelante cuando sentimos que ya nosotros no tenemos como la fuerza para tener el ímpetu de generar la movilización de un cambio. Entonces, bueno, creo que son varias cosas. Esperemos que nos dé tiempo de desarrollarlas todas y bienvenidos a este episodio. Pónganse cómodos. Sí, creo que es importante hacer una diferencia entre aceptación y de lo que hoy queremos hablar, que es sobre desesperanza, resignación. Cuando uno acepta la realidad tal como ocurrió, uno se dispone a seguir adelante, se dispone a buscar otras soluciones, otras alternativas, tiene una actitud más activa. Cuando uno está resignado, uno está en una posición pasiva, se queda en lo negativo, se queja una y otra vez, se ancla a la situación en la que está, aunque le produce malestar y dolor. Sí, la aceptación de alguna manera implica un movimiento, una búsqueda de un plan B, ¿sí? Y lo podemos ver en lo que ocurrió en Venezuela, ¿sí? Cuando, bueno, vienen las elecciones, se declara el fraude, hubo un montón de personas, de venezolanos, que de una vez se colocaron en una posición de derrota, de desesperanza, y otros que, ok, ¿y ahora qué hacemos? ¿Sí? ¿Y ahora hacia dónde vamos? ¿Sí? ¿Cuál es el plan B? ¿Qué es lo que va a pasar de aquí en adelante? Entonces esa es la diferencia entre aceptación y resignarse y quedarse en una posición de desesperanza. Cuando tú aceptas, tú aprendes del pasado y aprendes de lo que te está ocurriendo. Cuando tú te resignas, tú solo te equivocas y te quedas allí. O entiendes que la situación salió mal y te quedas allí, no hay nada más, ¿sí? Se asume como una posición de víctima, ya no hay nada más que yo pueda hacer. En cambio, cuando tú aceptas una situación, aunque sea adversa y dolorosa, tú vives tu duelo, vives tu pena, pero asumes una responsabilidad de seguir adelante y buscar las herramientas o las formas de ir un paso más. Es decir, te asumes responsable de tu propia vida. ¿Ok? Entonces hoy queremos hablar no de una esperanza hiperpositiva en la que se niegue la realidad, sino más bien de una desesperanza resignada. ¿Ok?
cuando la actitud que tenemos es de derrota. Y como decía Paula, no solo lo vamos a enfocar, es decir, el tema a nosotros nos surge a partir de lo de Venezuela, pero esto lo vamos a enfocar o ustedes, enfóquenlo a cualquier situación de la vida que les esté ocurriendo, porque esto puede pasar en una relación de pareja en la que estés, te puede pasar en la universidad, con alguna materia que tengas que se te esté haciendo difícil, se te puede presentar En la relación con tus padres. con tus padres, en la migración, en tu situación económica, en muchas situaciones. Entonces, queremos que lo amplíen a lo que sea que ustedes estén viviendo, porque es una actitud o un estilo de afrontamiento que nos puede acompañar en diferentes momentos de la vida o ante diferentes situaciones, ¿no? Resignarse, estar desesperanzado implica una renuncia a cambiar las circunstancias que estás viviendo. Tú te conformas con lo que te sucede, a pesar del daño que eso te causa. Entonces nos quedamos estancados como en una mentalidad derrotista, ¿sí? Y eso, por supuesto, que te va a limitar tu propio crecimiento, no te va a permitir alcanzar tus objetivos. Es decir, la desesperanza va a tener efectos negativos no solo en tu realidad, que se va a quedar estática, sino en tu salud mental, porque también estar todo el tiempo entendiendo que no hay nada que tú puedas hacer, estar todo el tiempo hablando y quejándote y pensando que no hay nada que tú puedas cambiar, esto es como amiguito de la depresión, de la ansiedad y de la pérdida de motivación. Una cosa alimenta a la otra, ¿sí? Porque puede ser que por estar deprimido tengas pensamientos y diálogos de este tipo, como puede ser que tener diálogos y pensamientos de este tipo te lleve a la depresión o a la ansiedad, a la angustia, a la pérdida de motivación, ¿sí? Entonces es algo que tenemos que cuidar y mirar, aunque estemos viviendo una situación crítica como la que se está pasando en estos momentos en Venezuela. Coincido un montón contigo y también quiero como extender el entendimiento a todas las personas que nos puedan estar escuchando y que tal vez se puedan sentir divididos con esto, ¿ok? Yo creo que los venezolanos hemos pasado cíclicamente como por instancias de sentir que se puede, por tener como cierto acomodo frente a la situación, y yo diría que los venezolanos nos hemos reinventado en sus diferentes maneras, unos migrando, otros adaptándose a las crisis y situaciones que ocurren en el país, pero particularmente con este tema ya apuntando al cambio. Inclusive antes de las elecciones ya había una actitud de, "Ah, son las elecciones, pero ya todo el mundo sabe lo que va a pasar, ¿no?". Entonces yo pensaba, ¿cómo será los estados emocionales que puede pasar una persona que está secuestrada? ¿Por qué traigo este ejemplo acá? Si es un secuestro que dura mucho tiempo, como un mecanismo de defensa, las personas no pasarán todo ese proceso doloroso, angustiante, en donde hay una persona que es violenta, que te reprime, que un montón de cosas que puedan suceder, no pasará todo el tiempo en una actitud de resistencia y va llegando como un momento en el que te acomodas a la situación. Y luego tratas de ver cómo puedes hacer para escaparte. Yo siento que eso nos ha sucedido un poco a nosotros a lo largo de más de 20, 15 años de intentar salir de una situación que ha sido desfavorable. Entonces ha sido como, ok, en este caso, vamos a las elecciones, se van las elecciones, no pasa nada. Allí, en cada acto cívico en el que uno intenta poner la democracia, como dijo Sora, imagínense amplificar esto a otras cosas de su vida, ¿no? Esto puede pasar lo mismo en una relación. Intentar que un problema que ya se ha tenido, volverlo a conversar y hacer todo lo posible para trascender este problema. Cuando tú haces esas acciones, tú depositas esperanza, tú depositas ilusiones, una mentalidad de cambio, y esa mentalidad de cambio te va generando una expectativa que alimenta tus sueños, tus anhelos, los deseos que sea que tú estés recreando a partir de la posibilidad de un cambio. Cuando ese cambio no se da, tú te frustras. Entonces es como,
también hay que como volver a pasar por cómo me reacomodo frente a esto que considero una derrota, a esto que considero que no sucedió. Entonces, convengamos que nosotros hemos tenido años de tener que hacer estos ajustes y por esto es que queríamos justamente hablar de este tema de la desesperanza, la derrota y la resignación, porque claro que entendemos, nos acompañamos y nos abrazamos en la sensación de otra vez está pasando lo mismo y quizás yo otra vez me ilusioné, otra vez puse un montón de expectativas y ahora qué hago yo con todo esto que se me reactivó tanto para las personas que están fuera como dentro del país. Porque todos a lo mejor encontraron una forma de poner una curita de vivo en una pseudo normalidad o me armo una normalidad en el exilio, ¿ok? Y conectar con todo este tema ha podido traer él algo que creía olvidado, se vuelve a despertar y se puede volver a despertar desde un lugar doloroso, desde de la desesperanza, la resignación y todo esto. Sin embargo, si nosotros mantenemos frente a cualquier escenario en la vida esta actitud de desesperanza y de no querer hacer, esta actitud de derrota anticipada, ¿cómo se generan los cambios? Si nosotros no confiamos en que así nosotros estemos peleando con una gran situación, voy a poner el ejemplo de una enfermedad tipo cáncer. Si nosotros vemos esa situación como muy grande, compleja, que nos excede, porque nos excede, y no mostramos como una actitud de cambio o no estamos abiertos al cambio, ¿qué podemos esperar? Justamente en esta derrota anticipada, nosotros lo que queremos decirlos es que los acompañamos, pero los cambios se generan cuando hay ganas de generarlos. Los cambios no se generan solo porque sí. Y para eso, a veces necesitamos exigirnos, incomodarnos, confiar y tener fe en las causas. Vuelvo a poner el ejemplo de la enfermedad, como una enfermedad como el cáncer. Una persona que tiene a un familiar que esté atravesando por esta enfermedad, puede que el tratamiento de las quimios no tenga un efecto, pero a ese tratamiento se va con la fe de de prolongar la vida de la persona, de generar calidad de vida y se va a pasar por un proceso súper duro, doloroso y complejo. Pero la actitud es de, ok, estamos apostando todo a esto. Yo entiendo que la resaca y el golpe de apostar todo a que las cosas sucedan y que no sucedan duelen mucho. Pero si nosotros nos quedamos en esta posición de, como tú decías, Horas, ya no hay más nada para hacer, nos estamos quitando la posibilidad de que algo sea diferente. Y de alguna u otra manera, voy a retomar, que me he ido como de un lugar a otro, voy a tomar el ejemplo del secuestro. Uno puede quedarse en una postura de secuestrado, tomado por el agresor, en la que, porque además es una de las cosas que quiere generar el agresor, es, sabes, desarmarte, que no tengas fuerza, que no tengas ganas, que no te sientas con el poder, con cierta razón, con tu derecho a estar y sentirte libre más allá del encierro en el que puedas estar. Porque esa también es una posición y una actitud frente a la vida, que de alguna u otra manera con la derrota anticipada uno va perdiendo. Entonces, hay cosas que pueden estar sucediendo que nosotros no vemos. Y este es otro punto que me interesaría desarrollar contigo, que es qué pasa con esos cambios o qué pasa con esas acciones que van sucediendo, que son distintas y que nosotros no sabemos cómo acomodarnos. Tal vez nosotros veníamos de procesos electorales donde lo que conocíamos como lucha de una verdad era salir todo el tiempo a la calle y pasar 10 días protestando. Y como esta vez ha sido diferente, porque no han enviado todo el tiempo a mandar a la calle, no se ve como toda esta potencia afuera, podríamos pensar que no está sucediendo nada, pero hay que recordar que
No todo lo que no, o sea, no porque no estemos viendo que algo está pasando, no quiere decir que no esté pasando. Y ahí es donde viene como este acto de fe. ¿Creo o no creo? ¿Me dispongo a creer o renuncio a creer? Sí, hay muchas cosas que pueden llevar a las personas a sentirse desesperanzadas, ¿no? Dependiendo de la situación que esté viviendo, la falta de apoyo emocional, social, los fracasos repetidos, como decías, experiencias traumáticas como secuestros o cualquier otra, la percepción de que no hay solución, de que no hay nada que yo pueda hacer. Y esto es algo que genera mucho estar dentro de una relación de maltrato o estar en una dictadura. El agotamiento psicológico, esto que decías, de no estar luchando constantemente, llega a un punto en el que tú te sientes cansado emocional, mentalmente. A veces también la baja autoestima, la falta de recursos para responder, no solo recursos económicos si se trata de una situación de pobreza, sino de recursos personales para enfrentar la situación que estás viviendo, que a veces hay situaciones que nos superan, ¿ok? Las faltas de estrategia de afrontamiento, que en el episodio anterior tú hablaste un poquito de eso, ¿sí? Hay desafíos para los cuales uno no está preparado. Entonces, volver a intentarlo, volver a retomar fuerzas para ejecutar un plan B o un plan C o un plan P, ¿sí? Si ya has hecho mucho, requiere asumir nuevamente riesgos, asumir la posibilidad de fracasar nuevamente. ¿Ok? Y eso requiere de mucha valentía, requiere de que tú recuperes tus fuerzas y tus energías para volver a intentarlo. Hay un riesgo de volver a experimentar sufrimiento y los seres humanos evitamos a toda costa sufrir. Entonces, por eso a veces nos es más cómodo quedarnos en la posición de resignación, de desesperanza, de conformismo, porque esto nos da seguridad, tranquilidad y sosiego, no nos expone a volver a sentirnos inseguros, vulnerables y a la posibilidad de sentir el mismo dolor que hayamos sentido antes. Es como una defensa de la propia mente para uno protegerse. ¿Ok? Pero hay que estar atento porque entonces si uno se queda mucho tiempo allí, como decía hace un rato, te quedas anclado, te quedas estancado, te quedas soportando, te quedas aguantando una situación que ya no te trae bienestar, una situación que posiblemente te genera mucho daño, como es el caso de Venezuela, de secuestros, de los ejemplos que hemos puesto. A veces no se trata de cosas tan grandes, pero son lo suficientemente dolorosas como para que tú te arriesgues las veces que sea necesario para salir de allí. Entonces, la solución pasa por aprender a reconocer y aceptar que es posible que las cosas no siempre nos salgan como queremos, ¿sí? Que a veces pasan cosas que no queremos que pasen. Lo aceptamos, nos molestamos, le damos cabida, lo sufrimos y de a partir de allí generamos una nueva ola de posibles soluciones. ¿Ok? Que es hacia donde nosotros queremos apuntar. No es negar la situación, no, tiene que haber un proceso de aceptación, de reconocimiento, pero a partir de allí, ¿qué quieres hacer con eso? Porque siempre hay algo para hacer. ¿Ok? Así sea pequeño, empezar con metas más pequeñas, con objetivos más pequeños o diferentes. Tú decías hace un rato, antes salíamos a las calles por muchos días, ahora el medio está siendo distinto. Entonces, esto es un reajuste. El objetivo grande sigue siendo el mismo, pero entonces me voy estableciendo metas más pequeñas o diferentes o por otros caminos. Pero no me resigno, ¿sí? Lo acepto y me permito la posibilidad de hacer algo al respecto, ¿ok? Sintiéndome que tengo aún al menos un poco de poder para cambiar algo de lo que me sucede. Qué hermoso todo lo que acabas de decir. Precioso. Te escuchaba y pensaba en dos cosas. Hay emociones que son altamente contagiantes y este ejemplo lo voy a poner porque en su momento hice un video para Instagram y una persona me decía, nadie te puede quitar como tu ilusión. Tú te desinflas tu propio globo porque tu globo es tuyo y, ok, lo comparto una parte de este relato que me dice esta persona, ¿no? Las emociones que yo creo que son altamente contagiantes son la felicidad. Imagínense en un concierto, en un estadio.
a menos de que no sufras de agorafobia o algún tipo de fobia social que te genera angustia, ¿no? Pero si no es el caso, imagínense en un concierto, en un juego de fútbol, de béisbol, de básquet, toda la energía de alegría y de adrenalina que se vive por lo que se está experimentando y eso, sabes, como que te contagia y te pone en una nota agradable. La rabia es una y la tristeza es otra. Entonces, una de las cosas que nosotros también queríamos como dejar en este episodio, y lo mencionaba brevemente hace un rato, es saber reconocer cuando mi actitud, cuando estoy muy golpeado, cuando estoy muy adolorido y no tengo la mejor actitud para pararme frente a esta situación retadora. Y eso también es un saber que nos puede ayudar a decir, hey, como hemos puesto el ejemplo, tanto en la situación de Venezuela como en una relación de pareja, dentro de la migración, también podría ser, yo ahorita no tengo las fuerzas, ayúdame. Tomar un paso atrás, observar y también no solo tener como tener no sé si esta es una actitud, pero una forma en la que tú contagies a otro con tu desesperanza y una tristeza que es válida, sino este paso hacia atrás también es para ver si tú te permites tú contagiarte con la sed de cambio, la actitud positiva, la puesta en acto o las conversaciones de generar estrategias y soluciones que otros puedan plantear. Porque a veces ayudar no es solamente, vamos a poner este caso, ir a marchar o lo que sea. A veces ayudar también implicará echarse un poquito para atrás. Porque tú estás tratando de entender, como tú decías, hay que aceptar, hay que entender, hay que darle lugar. Lo que sí te podemos sugerir es que trates de mirar cuánto tiempo te quedas estacionado en esa actitud. Porque esto estamos hablando de la situación de Venezuela. Pero yo te diría, tendrías que revisar si eso es algo que a ti te atraviesa cuando te frustras. Vuelvo y repito, no queremos desconocer que son años de sentirte frustrado y que tal vez esa sea una actitud. Mira, la desesperanza como una razón y un escudo protector, que también era algo que hablábamos. O sea, entendemos que pueden haber razones que te hacen sostenerte en este lugar. Pero la idea es que la vida, y por eso me gustó mucho lo que decía Sora, porque la vida nos va a presentar desafíos constantemente. Hay personas que ahorita están viviendo la situación de Venezuela, pero tienen un familiar enfermo o están pasando otras cosas más que la situación de Venezuela. Y son retos por los que vamos a tener que pasar, porque estamos vivos y no podemos evadirlos tanto como esperaríamos o quisiéramos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? También otra de las cosas es como, ¿cómo alimento la esperanza? Bueno, la alimento en espacios donde hayan personas que estén cargadísimas de esperanza. La alimento en espacios donde mi espiritualidad crezca. Porque más allá, esto no se trata de religión, sino de espiritualidad. Más allá de lo que tú creas, la fe es ciega. Tú decides creer o no creer en algo que no estás viendo. Bueno, ¿cómo alimento yo mi fe? ¿Creas en un Dios o no? ¿De qué estás alimentando tu espiritualidad? ¿Qué es lo que consumes en las redes sociales? ¿Qué es lo que consumes en tus relaciones con otros? ¿Cómo son las personas con las que tú te rodeas? También están llenas de mucho pesimismo, de mucha actitud de derrota. Eso es lo que se respira en casa. Entonces, ¿cómo hago para buscar otros espacios donde pueda eh, o no hablar tanto del tema si esto me afecta demasiado, o tener otra mirada acerca del tema que tal vez yo no esté viendo, porque creo que mi forma es la única y me estoy como resguardando en esa única manera de pensar, ¿ok? Entonces, sí, la vida va a traer contratiempos, complejidades, cosas que no queremos que sucedan, pero si nosotros nos derrotamos en nuestra propia existencia, si nosotros dejamos de ver la importancia y el valor que tiene intentarlo todas las veces, porque es poner en acto la dignidad de nuestro ser. Mira, a ti te pueden, o sea, hay muchas cosas que a uno le pueden robar, desde cosas materiales
hasta oportunidades, por supuesto. Pero hay cosas internas, hay sentires individuales, o sea, como de adentro, que uno es quien permite dejárselos robar, dejarlos marchitar. Uno tiene que pensarse como una plantita. ¿De qué me estoy regando? No solo afuera, sino yo también. Si nos pasamos el tiempo pensando que nada va a cambiar, nosotros también vamos a tomar una actitud de poco cambio, porque nosotros queremos que el cambio sea de afuera para adentro. Todos los cambios. O sea, imagínense el mundo. Yo quiero que el mundo cambie. ¿Cómo empiezas tú a cambiar tu mundo? No esperes que haya una acción afuera que a ti te detone tu intención de cambio. Tu intención de cambio tiene que venir de ti. Sí, me encantó. Yo creo que es importante identificar esos pensamientos autoderrotistas y también prestarle atención al impacto que genera tu actitud de derrota en tu ambiente. Hay que mirarlo, hay que controlarlo un poco. Es uno el que necesita quizás recogerse y para vivir el dolor o para reponerse, para realizar actividades que recarguen, intentar aliviar tu dolor para luego salir con fuerza. Ahora, si tú lo que estás es regando derrota y desesperanza, allí empieza todo el mundo a contagiarse. Yo coincido contigo en que esta es una emoción bien contagiante, tanto la esperanza como la desesperanza. Entonces, si uno sabe que tiene el poder de contagiar al otro, vamos a contagiar cuando estemos esperanzados y vamos más bien a buscar ayuda cuando estemos desesperanzados. Sí, son dos actitudes diferentes, ¿no? Y bueno, cuando la vida golpea con fuerza, la esperanza actúa como una fuerza que responde, que construye algo nuevo, ¿ok? Sin esperanza, nosotros estamos como sin dirección, sin horizonte. Sin esperanza estamos rendidos, conformados. Entonces hay que buscar alimentarla. Todos tenemos una fuerza interior que se activa ante cada desafío. Si tú no la estás reconociendo, entonces búscala, mírala y haz uso de ella. Creo que es llorar por lo que ya no fue, por lo que ya no es posible, por el daño que ocurrió, pero también permitirnos ver lo que puede cambiar en el futuro y qué podemos hacer nosotros hoy para dirigirnos a ese futuro que sea un poco mejor o para hacer de nuestro presente un momento mejor. Piensen que la esperanza y esta actitud resiliente la hemos tenido en muchos momentos en la vida, desde que sales del vientre de tu madre, que te adaptas a un mundo que es totalmente desconocido para ti y ahí tú tienes cero herramientas, porque ni siquiera hablas para poder entender y darle sentido al mundo que te acompaña. Solo que hay desafíos que son más grandes que otros y cuando entendemos la dimensión del desafío que tenemos enfrente, también corresponde entender la dimensión del esfuerzo que hay que hacer para mantenernos firmes en el deseo que queremos. Por mi parte, es todo por hoy. Nos vemos en un próximo episodio. No dejen de escribirnos sus comentarios, cómo están viviendo esta experiencia, en qué punto están. Están más hacia la esperanza, más hacia la desesperanza. Y bueno, también suscríbanse al canal, que siempre les pedimos eso. Déjennos sus likes si les gustó el video. Y síganos en Instagram, estamos como @psicosaldivia. Y como @psicohablantes. Un beso. Cuídense mucho. Chao, chao.